El siguiente tema que vamos a ver es el que se llama o denominamos la cal. Definición. La cal está considerada como una sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo que al contacto con el agua se hidrata, luego se apaga y desprende calor. Su mayor aplicación en la construcción está dado por su componente en la mezcla con arena, en lo que se llama la elaboración de morteros de cal, y su unión o su utilización en revestimientos tanto de interior como de exterior. Es un material de resistencia menor y fraguado lento, a comparación de aquellos llamados morteros de cemento. Está definido como el óxido de calcio alcalino, que después de haber sido calcinada la piedra caliza, mezclada con agua y pigmentos, pueden prepararse pinturas, mezclarlas con arena, preparar morteros y generar con ello su aplicación en la industria o en la rama de la construcción. Elemento muy empleado por lo que es el ingeniero civil. Como una definición un poco más ampliada, podemos decir de qué es la piedra caliza calcinada a temperatura de descomposición, o sea, la descomposición del óxido de calcio, que en su estado previo se le llama cal viva, y cuando se la apaga, sometiéndole un tratamiento con agua, se lo denomina cal apagada o hidróxido de calcio. O sea, la cal puede estar en dos formas, la cal viva y la cal apagada o hidróxido de calcio. La cal, entrando en su historia, ya era conocida, al igual que el yeso, hace muchos años atrás, miles de años atrás antes de Cristo, como material empleado en la construcción, utilizada en morteros y la colocación de revestimientos. Al igual que el yeso, en la ciudad de Cataluyú, ciudad turca, se han encontrado vestigios de este material utilizado, empleado en esta ciudad, especialmente en aquellos elementos o lugares donde se generaba elementos decorativos o elementos de forma ritualística. También ha sido utilizada por los egipcios y griegos, que le dieron el desarrollo, especialmente los romanos, mejorando su proceso de fabricación, seleccionando las materias primas, o sea, la cal que utilizaban. Esta cal romana ha sido utilizada y caracterizada como una combinación con cenizas homogenizadas y clasificadas para las diferentes ejecuciones que se realizaban en la antigua Roma, o antiguo egipcio también y griego. Gracias a las investigaciones arqueológicas se ha podido descubrir que tanto el antiguo Egipto, Grecia antigua, el Imperio Romano, los mayas, los incas, las dinastías chinas e indias ya empleaban la cal como un elemento en su vida cotidiana, especialmente en aquellas en las que se generaba la actividad de la construcción. Es muy importante ahí subrayar o distinguir de que la cal aérea, también llamada cal viva, es diferente de la cal hidráulica. Esta última, la cal hidráulica, contiene más silicatos y tiene un comportamiento diferente a lo que es el ámbito de la construcción.
Hola, soy Juan Carlos González y hoy en Domina la Construcción hablaremos sobre el origen de la cal hidráulica. Aquí vimos sobre la cal hidratada y sabemos que su resistencia es demasiado baja, que varía alrededor de 2 a 13 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso ya nuestros ancestros lo sabían. Es por ello que lo que hacían era moler las tejas y agregarle y cernirlas y eso agregarle a la mezcla. O también utilizaban puzolanas que son cenizas volcánicas. Es en 1755 donde se incendia el faro de Eddystone en Inglaterra y le indican al ingeniero John Smeaton que, que construya el nuevo faro de Eddystone. Pero la particularidad era que el faro tendría que estar en una bahía donde estaba en contacto con una zona marina, por lo que tenía no solamente que estar en contacto con el agua, sino también contra los sulfatos o las sales. John Smeaton tiene que hacer varias pruebas y trae cales de diferentes partes y empieza a hacer sus propios experimentos. Él empieza a realizar unas esferas de 5 centímetros de diámetro y la sumergía en agua. Y luego evaluaba la resistencia o la dureza de una manera cualitativa, sin usar ningún tipo de equipo. Es así donde él encuentra que las calizas más impuras son las que obtenían mejores resultados y que las de color blanco, que eran las de más pureza, no eran tan resistentes. Entonces él llega a la conclusión que son las arcillas encontradas dentro de la caliza la que de alguna manera reacciona con el óxido de calcio y produce ciertos elementos o compuestos que le dan esa resistencia. Es así como se inicia el origen de los morteros hidráulicos. Muy bien, entonces, Juan Carlos, pero ¿cómo se fabricaba o cómo era el proceso? Se sometía al horno de 500 a 700 grados centígrados la arcilla encontrada dentro de la caliza, que son la sílice y la lúmina, se secaban y se separaban. Ya a 850, 900 grados centígrados, la roca caliza, que es el carbonato de calcio más el calor, nos va a dar el óxido de calcio más el CO2. Ya de 1000 a 1100 grados, este óxido de calcio reacciona con la lúmina y con la sílice y nos va a formar lo que es el silicato dicálcico y el aluminato tricálcico. Es así como que estos componentes son los que le dan la resistencia. Entonces, analizando un poco, nos podemos dar cuenta que el key del asunto era seguir aumentando la temperatura para obtener estos nuevos compuestos. Pero en la antigüedad no lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque la leña, la temperatura máxima que puede llegar es hasta 900 grados centígrados. Entonces, lo que obtendríamos es el óxido de calcio, tendríamos el aluminato tricálcico y el silicato dicálcico. Estos tres componentes serían nuestra nueva cal. Ahora, el problema es que no le podemos dejar así porque la cantidad de óxido de calcio es aproximadamente, se podría decir, 60%. Entonces, si yo utilizo esto y lo mezclo con arena, me va a generar demasiado calor. Es por ello que primero se tiene que hidratar y formar este óxido de calcio, pasarlo a hidróxido de calcio. Entonces, la cal hidráulica estaría compuesta por hidróxido de calcio, silicato dicálcico y aluminato tricálcico. No hay otros componentes, ¿no? Entonces, Juan Carlos, estos nuevos componentes, ¿en cuánto lo incrementan la resistencia? Bueno, la resistencia a la compresión, si mezclamos la cal hidráulica con arena, de 1 en 2 y 1 en 3, varían aproximadamente de 13 a 40 kilos sobre centímetros cuadrados. Puede ser un poco más dependiendo si se le ha agregado otras adiciones, pero como referencia sería de 13 a 40 kilos sobre centímetro cuadrado.
Y normalmente la cal hidráulica se emplea en restauraciones de monumentos antiguos porque los materiales que se usaron en ese momento básicamente estaban compuestos de cal. Entonces la cal hidráulica sería una buena opción. Pero si quieres obtener un mortero para una nueva construcción, tendrías que agregarle cemento. Pero eso lo veremos en otro video. La cal hidráulica, habíamos dicho, se dice que tiene un comportamiento similar a lo que es el cemento blanco. Por lo tanto, no es válida o no es utilizada en aquellos elementos donde se tienen que hacer restauraciones antiguas, ni para lo que es la bioconstrucción, a pesar de que tiene campañas de utilización de este material en esa línea de trabajo, ¿no? La cal aérea tiene una capacidad bioclimática y es capaz de conservar en perfectas condiciones a través del tiempo, como se ha podido ver en aquellos encuentros históricos que se han dado en lugares antiguos. Ya que la cal aérea posee poros que dejan transpirar la pared y al mismo tiempo sirve de impermeabilizante, ¿verdad? Son higotrópicos. Al igual que el comportamiento del yeso. También el núcleo de la cal aérea se regula de acuerdo a la temperatura. Así hace lo que se llama el efecto de respiración, que genera un bioclima dentro de lo que está cubriendo, lo que está edificándose en él. Para ello es importante que el resto de los materiales tradicionales, como la piedra, el barro, el ladrillo, etc., puedan colaborar a que adquiera las otras funciones necesarias en cuanto a resistencia, a los ambientes húmedos, resistencia a la presión, compresión, tracción, etc. Cuando apagamos la cal, se dice que se genera o se tiene que generar en almacenes o almacenarla en lugares donde se llama el pudridero, donde generalmente en la antigüedad se quedaba años en este proceso para adquirir las características de la cal aérea necesaria para la construcción, ¿verdad? Va madurándose, va apagándose durante el tiempo en aquellos elementos que se llamaban los pudrideros. Se espera o se cree que el periodo mínimo para que este proceso pueda ser completo tiene que estar cerca de los 6 meses como mínimo en reposo, apagándose la cal, ¿verdad? Ahí puede estar los componentes de carbonatación efectivos para optimizar en aquellas actividades como los revoque de mortero. Por supuesto, no todas las canteras o no todas las materias primas son las mismas o no tienen la misma calidad del producto. Es importante que el porcentaje de carbonato que tiene la cal, la materia prima, le da la característica a esa cal apagada, siendo ideales naturalmente aquellas piedras calizas que están más cerca a la composición de lo que es la piedra de mármol, ¿verdad? No el mármol específicamente, pero lo que están más cerca a lo que es la piedra del mar. Durante la maduración, durante el proceso de apagado, este elemento sigue siendo cáustico y cualquier elemento orgánico que caiga sobre ello, sobre esas balsas o los pudrideros, acaba siendo desintegrado o devorado por la cal. Si recuerdan, en la época de los gángsters, por ejemplo, estas organizaciones tenían control sobre el tema de las construcciones en aquel tiempo y generaban dentro de las construcciones los pudrideros o los procesos de apagado de cal. Y cuando querían a veces deshacerse de algunas personas, los llevaban a estos pudrideros o estos procesos de apagado de cal y los
los metían, y al ser un elemento orgánico naturalmente desaparecían o eran devorados por la cal. Igualmente en la antigüedad, cuando se comenzaba una construcción, un monumento, una catedral, por ejemplo, en edificaciones de gran volumen, se comenzaba a preparar estas balsas de cal para que, llegado el momento que es la obra fina, tener las cantidades suficientes en la calidad suficiente para generar un buen acabado, un buen terminado, que esta cal esté ya madurada y fuera utilizada en forma correcta. Los antiguos caleros decían que la cal que tenía menos de 30 años de reposo la denominaban la cal chica, y aquella que tenía de 20 a 30 años la denominaban la cal chico, de ahí le daban su nombre. Inclusive, dependiendo en algunas zonas de Europa, cuando nacía un hijo, habían lugares o comunidades en la antigüedad que cuando nacía un nuevo bebé, ya los padres le fabricaban o comenzaban a preparar la cal para que cuando él sea ya mayor, sea maduro y se case, pueda utilizar este material en la construcción de su casa. O sea, inclusive era parte de una herencia familiar, parte de una metodología de vida que tenía, ¿verdad? Una vez la cal sea utilizada o sea hidratada nuevamente, después de haber sido el proceso de apagado, comienza a cristalizar, comienza a carbonatarse desde la superficie hacia el dentro, o sea, hacia el interior, de afuera hacia adentro. Y el núcleo permanece húmedo durante mucho tiempo. Naturalmente, esto es lo que le da o le confiere esas propiedades de elasticidad, mínimas elasticidades, que hacen el comportamiento mecánico. Diferente a lo que es el comportamiento del cemento Portland. Habíamos dicho que la cal y el yeso, la cal aérea y el yeso, son elementos que se comportan como elementos de junte físico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La cal necesita los orificios, o sea, necesita espacios donde poder adherirse, agarrarse y ahí generar su dureza, o sea, su fraguado y endurar, ¿verdad? A diferencia del cemento Portland. El cemento Portland no es una adhesión física, o sea, no necesita de dónde agarrarse. Él genera su adhesión en base a las formas de su fraguado o la forma en la que la tobermolita comienza a fraguar, que lo vamos a ver cuando nos lleguemos al tema de cemento. Naturalmente, a cabo de cientos de años, la cal apagada, después de llegar a carbonatarse completamente, retorna a su estado natural, similares a lo que es la piedra original o la piedra caliza. Como les decía, una observación importante es decir que la cal apagada no tiene propiedades adherentes, básicamente, por eso se comporta como un cemento blanco. Y por tanto su fijación es mecánica. Necesita de los huecos para generar adherencia. Necesita de los huecos o de unos hoyuelos para generar adherencia y agarrarse a la superficie y comportarse como un elemento de adherencia, ¿verdad? De conglomerado. La cal hidráulica, en cambio, ha sido relegada como un material de grandes ventajas, pero no tantas como las del cemento Portland, ¿verdad? Antes del cemento Portland, la cal hidráulica era el elemento que se utilizaba en aquellos elementos de pega. Tuvo su buena importancia en la arquitectura tradicional y en la ingeniería hidráulica, y al pasar de los tiempos ha sido olvidada o suplantada con el tiempo por lo que es el cemento Portland en la actualidad. En la actualidad este material está siendo utilizado en aquellos elementos de bioconstrucción y restauración de patrimonios históricos principalmente. Hasta la Revolución Industrial, cerca de 1924, ha sido la cal hidráulica el elemento principal ligante en la construcción en cuanto a morteros, revestimientos y pinturas.
de 1824 adelante, la revolución o la aparición del cemento ha generado la revolución industrial en el tema de los conglomerantes, pero hasta 1824 la cal ha sido el principal responsable de la solidez de los edificios antiguos, desde la época medieval y antes, y ha tenido sus buenos tiempos en cuanto a sus resultados en frescos, estucos, decoraciones, y naturalmente la propia edificación. Los constructores de la época utilizaban aquella cal que era próxima a los lugares de construcción, las canteras eran próximas a los lugares de construcción, y la calidad de esas cales era reconocida en relación a la calidad de la materia prima, ¿verdad? Aquellas más puras eran consideradas mejores cales, y como dijimos, aquellas que tienen sílice o arcilla en sus componentes generaban mejores resultados. Y generalmente se les daba las características de la calidad al nombre de las canteras. Algo que se ha seguido utilizando en el cemento. Por ejemplo, los cementos en nuestro país específicamente están ligados el nombre o la calidad del nombre a la cantera donde se fabrica, ¿verdad? Donde está la piedra caliza en realidad. Si tenemos cemento Biacha, por ejemplo, donde la cantera o la materia prima de la piedra caliza se encuentra en el lugar de Biacha. O el cemento El Puente, por ejemplo, en Tarija, donde su cantera de piedra caliza está en la localidad de El Puente, en Tarija, ¿no? O las características como francesa, digamos, ¿no? Que si bien su nombre deriva de un tema comercial, su ubicación de la cantera está en la misma ciudad de Sucre. Debido a la limitada facilidad de transporte, los constructores aplicaban este material en forma local, generando una gama de trucos para garantizar o generar un mejor producto, aportando mejores calidades o diferentes calidades de acuerdo a lo requerido en la aplicación, generando aditivos, digamos, como lana de animales, pelo de animales, aditivo de hierbas, paja, etcétera, para darle cualidades adicionales a este elemento que se generaba en los lugares de fabricación. En la actualidad tenemos o tendemos a valorar tradicionalmente las cales más puras, mientras que descalificamos como cales de segunda clase aquellas que no son tan puras y no tienen propiedades hidráulicas. La selección de las cales en restauración patrimoniales constituyen un aspecto técnico importante, menos doctrinario, pero sí importante en cuestión de calidades y resultados. Dentro de lo que son las cales disponibles, tenemos aquellas cales que están derivadas de la piedra caliza, que tienen en la superficie, o es el 20% de la superficie terrestre, según el tipo de caliza y la cocción que se le puede dar. Podemos tener la cal aérea, que es procedente de la caliza pura, la cal dolomita, que es procedente de la caliza rica en carbonato de magnesio, y la cal natural o cal hidráulica, que es procedente de la caliza que tiene dentro de sus componentes arcilla. En cambio, la cal aérea podemos ver dentro de lo que es su proceso. Se la calcifica. La cal aérea se produce por la cocción de la caliza pura, el carbonato de calcio, cerca de 900 grados centígrados, donde pierde aproximadamente un 45% de su peso. De ahí se convierte en lo que es la cal viva, o sea, el óxido de calcio, resultante de la cocción, y se procede a la apagada o la aplicación de hidróxido de calcio para producir calor. El proceso de extinción se hace en la fabricación en forma personal y
calificada para generar una mayor cocción del material. El agua añadida en la elaboración del mortero en base de cal y arena comienza la carbonatación del material, generando las características de adherencia y de fluidez en su combinación con el aire. Una vez el agua genera y se evapora, la calcinación sigue en su proceso, generando ácido carbónico, y la calcinación final termina con la eliminación de este gas carbónico, generando lo que se conoce como el ácido, ¿verdad? La cal dolomita es una de las calizas en base a carbonato de calcio con un componente de carbonato de magnesio. Su cocción está cerca de los 900 grados centígrados y de esto se obtiene lo que es la cal aérea. La cal hidráulica, como habíamos dicho, se crea o fue creada o trabajada en Francia cerca de 1821, transmitida a Bélgica y Alemania. La característica de la cal hidráulica es su gran componente de silicatos. Básicamente la cal hidráulica se comporta en la construcción como un cemento Portland blanco, habíamos dicho, generando poca adherencia. Los franceses utilizaban o obligaban, digamos, su uso masivo en aquellas edificaciones, naturalmente dando malos resultados y obligando a la larga a utilizar las cales actuales para generar un mejor resultado, unas mejores resistencias. Dentro de las cales hidráulicas existen aquellas cales hidráulicas llamadas naturales, ya que no tienen ningún tipo de aditivo, como los cementos, poseen mucha más resistencia que una cal aérea y pueden usarse en el tema de construcción, siempre mezcladas con un aditivo granular, como la puzzolana, las arenas, escorias de alto horno, etc., ¿no? Para garantizar y obtener mejores resistencias. La resistencia de las cales hidráulicas viene dada por la combinación de los silicios durante el proceso de carbonatación o de cocción de la cal. Estas cales hidráulicas no naturales consiguen resistencias por adición de elementos puzolánicos durante la cocción, o sea, se le tiene que colocar algunos aditivos para generar mejores resultados. Las cales hidráulicas naturales pueden ser utilizados en la construcción, en la rehabilitación de edificios antiguos, en la vía construcción, en elementos dañados, etc. La cal hidráulica natural son derivadas, como dijimos, de las piedras calizas. Casi siempre aparecen mezcladas con elementos de hierro, aluminio. Su cocción está entre los 800 y los 1500 grados centígrados y se combinan con elementos como aluminios, ferroaluminios, silicatos de calcio, etc. Estos elementos, la cal hidráulica al contacto con el agua, forman hidratos insolubles que al contacto con el aire, adicionalmente con el contacto con el aire, forman o se hidratan formando carbones o gas carbónico que durante varios meses generan un proceso de endurecimiento y fraguado, dando como resultado las características propias de la cal hidráulica natural. Si bien en el siglo XIX se intentó clasificar estas cales hidráulicas según su índice de hidraulicidad, no progresó mucho porque ya casi inmediatamente fue sustituida por el cemento. Se formaron tres clases de resistencias diferentes, ¿verdad? Las cales hidráulicas naturales también pueden ser combinadas o se las pueden utilizar en elementos o
otros elementos como la fabricación del cemento en el clínker, que son silicatos aluminatos hidratados obtenidos a más de 1500 grados centígrados. Se los puede obtener combinados con puzolana, se los puede obtener combinados con sílices volcánicas, con escorias siderúrgias o con fillers calizos, o sea, piedra caliza natural sin ningún tipo de proceso. Las cales hidráulicas artificiales, entramos ya a un mundo de un proceso industrial en la que los elementos constitutivos son prácticamente iguales que las cales hidráulicas naturales, pero ya tienen otro proceso de adición de otros elementos, la cocción a otras temperaturas, ya no como cocción, sino como sinterización. De esta manera se puede obtener un ligante para morteros rígidos de alta resistencia a la compresión específicamente, un proceso de endurecimiento hidráulico equivalente a la pérdida de proceso de agua y el endurecimiento de fraguado propiamente dicha. Puede generar una buena trabajabilidad para su colocación, además de ser elementos que dentro de sus componentes se puede generar refacciones, se puede generar edificaciones de patrimonios a restaurar, morteros de cemento, utilizando en cimentaciones, utilizado en edificaciones de viviendas, en puentes, en pavimentos, etc. Básicamente, su proceso de fabricación de las cales está en la extracción de la roca, la cocción o calcinación, el molido de la cal viva, el apagado de la cal, donde se le adiciona la cal, el fibriado y el almacenamiento. Aquí podemos ver también el mismo procedimiento, pero en una forma más esquemática, en forma de dibujitos, ¿verdad? Extracción, chancado, transporte, clasificación, calcinación, almacenamiento, hidratación, cal hidratada y molienda la cal pulverizada o la cal granulada que se la envía y se la lleva para la fabricación del cemento. Picando piedra están los caleros con mucho mimo, paciencia y atención. A un ritmo lento pero seguro, seleccionan la mejor. Y salga el sol por Antequera y que se ponga por Morón. Me quedo mirando tu ventana. Hay que entender la cal de Morón por la situación geográfica en la cual nos encontramos. Estamos a los pies de un macizo calizo como es la Sierra de Montegil. Y además de una pureza maravillosa, estamos en torno a un 99% de pureza en carbonatos cálcicos. También el combustible que vamos a utilizar, entendiendo que estamos en una zona de campiña, entendiendo que tenemos una cantidad de arbolea muy grande de leña de olivo, de olivares, suministraba el combustible necesario para la cocción de estos. Una de cal y una de arena. La cal ha ido acompañando al hombre desde que se conoce el hombre como una civilización, ¿no? El ser humano, ¿no? Y ha ido acompañándolo tanto en distintos campos como un gran aliado en la construcción, en la agricultura, en la ganadería, en la medicina, tanto para construir pirámides, grandes edificios, castillos, fortalezas, pero también para construir maravillas y bellezas como la Capilla Sixtina, la pintura al fresco. Por ejemplo, las gallinas. Pues un gran desinfectante para las granas de gallinas. Aparte de la gallina, necesita poner huevos. Y un aporte de calcio para la gallina que mejor que el calcio de la cal. Seguro que los más mayores recuerdan cómo cuando había un arañón en la piel o algo, arañábamos un poquito, rascábamos en la pared y ese polvillo de la cal nos hacía de cicatrizante y a la vez de desinfectante. En una casa que esté encalada no existe una concentración de vaho, por ejemplo ahora en invierno, sino que las paredes mismas están absorbiendo todo lo que tú estás exhalando. Estamos llenando y colocando cada una de las piedras que anteriormente hemos partido y hemos preparado. Como os dais cuenta, cada piedra tiene su sitio. Ya hemos terminado de llenarlo, para ello hemos empleado en torno a 120 toneladas de piedra. Lo único que le queda es recubrir por arriba con arcilla para que no se escapen los fuegos, entendiendo que durante los 10-12 días que vaya a durar el proceso de cocción,
pues lo vamos a estar sometiendo a unos 1000 grados de temperatura constantes, los cuales no pueden bajar. Esta cal en pasta, que ha sido apagada por inmersión, es la que normalmente se ha utilizado tradicionalmente para los encalados de las viviendas. La Catedral de Cartagena de Indias se va a restaurar con esta cal, los Leones de la Alhambra se restauraron con esta cal. Una vivienda encalada con cal, comparándolo con una vivienda encalada con pintura plástica, la diferencia térmica, estamos hablando entre 8 y 9 grados de temperatura. Estamos hablando de eficiencias energéticas, la hemos tenido siempre delante y no la utilizamos. Esto es algo que sucede. Hola, soy Juan Carlos González y el día de hoy en Domina la Construcción, a pedido de ustedes, hablaremos sobre la cal. El uso de la cal en la construcción se remonta a épocas antiguas y ya nuestros ancestros habían hecho diferentes pruebas con diferentes rocas mezclándolas con arenas para ver si se endurecían. Lamentablemente no tuvieron éxito, entonces decidieron calentarlas y afortunadamente encontraron la solución con la roca caliza. Por lo tanto, vamos a ver el ciclo de la cal. La primera ecuación es el carbonato de calcio más calor nos va a dar el óxido de calcio más CO2. Lo que hacían era primero triturar la roca y meterlas al horno a una temperatura de 850 a 900 grados centígrados. Este óxido de calcio, conocido también como cal viva, la mezclaron con arena para ver si se endurecía. Lamentablemente la temperatura que obtenían era demasiado caliente y no la podían manejar. Entonces decidieron primero a la cal viva agregarle agua y así obtener el hidróxido de calcio. Entonces pasamos a la segunda ecuación, que viene a ser el óxido de calcio más agua nos va a dar el hidróxido de calcio o cal apagada más calor. Una manera de comparación es que el calor de hidratación del cemento varía de 80 a 100 calorías por cada gramo. Y como podemos ver en la ecuación, es casi la tercera parte que se llega con el óxido de calcio. Por lo tanto, se puede ver ahí una gran diferencia. Y la temperatura del cemento que se llega, o del concreto en este caso, sería de 35 o de 30 a 40 grados centígrados. Es por ello que era demasiado la calor para utilizar solamente la cal viva de frente, ¿no? Este hidróxido de calcio lo mezclaron con arena y de tal manera que se obtenía lo que es el mortero de cal. Este mortero de cal no reacciona en sí, necesita de un componente externo, que es el CO2 del ambiente. Es por ello que pasamos a la tercera ecuación, que es el hidróxido de calcio más el CO2 nos va a dar el carbonato de calcio. Y es así como se cierra el ciclo de la cal. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la cal? Tenemos 12 ventajas. Número 1 es la plasticidad, que es la capacidad de ser moldeable, como si fuera una plastilina. Número 2, la trabajabilidad, que es la facilidad para poder mezclar, trasladar y colocar la mezcla. Número 3 es la retentividad al agua. Tiene una mayor retentividad. Quiere decir que el agua se queda dentro de la mezcla y no sale. Número 4 es la flexibilidad. Debido a los vacíos que se genera por agregarle la cal, esto permite que se pueda mover internamente sin fisuración, sin ningún tipo de problema. Número 5, mayor adherencia. Quiere decir que cuando se adhiere muy bien a otro material. Número 6, es fácil reamasado. Tú puedes dejar la mezcla por un tiempo y después vuelves a mezclarlo y si la mezcla no necesitas agregarle agua para que sea trabajable nuevamente. Número 7, menor retracción y fisuración. Y sin embargo, si esto se logra fisurar, la ventaja es que el CO2 ingresa en la fisura y reacciona con el hidróxido de calcio y automáticamente se rellena con tiza y sería un autosellado. Número 8, no produce fluorescencia, el salitre. Número 9, es sostenible debido
a que todo el CO2 emitido al momento de fabricar esta cal es absorbido por la misma durante su vida útil. Número 10. Es fungicida y desinfectante debido a su alto pH. Entonces, si tú quieres desinfectar un área, lo que haces es mezclas la cal hidratada con agua y lo rocías. O si quieres aumentar el pH de un suelo que es ácido, utilizas la cal hidratada. Número 11. Es ignífugo, quiere decir que resiste muy bien al fuego. Y número 12. Tiene permeabilidad al vapor. Quiere decir que el vapor puede trasladarse por los poros de la mezcla y salir, lo que se denomina que los muros respiran. Y esto evita las condensaciones internas que puede presentar en los estratos. Juan Carlos, entonces, ni hablar, entonces me voy a comprar la cal. Pero como todo en esta vida no es felicidad, hay un inconveniente. La resistencia a la compresión de la cal hidratada es demasiado baja. Y no solamente eso, sino que para llegar a esa resistencia baja, demora demasiado. ¿Por qué? Porque es la parte externa quien endurece primero, es debido a que está en contacto con el CO2. Y la parte interna demora en endurecer porque el CO2 demora en ingresar para poder reaccionar con el hidróxido de calcio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarnos con otro componente que es el cemento. Entonces, usaremos al cemento para potencializar todas las propiedades que tiene la cal. Pero eso lo veremos en un próximo video. Dentro de las principales aplicaciones, la cal, según su aplicación, puede ser utilizada en morteros para cimentaciones, asentamientos de piedras naturales, bloques de fabricación en base a mortero. Puede ser utilizada en la construcción de piscinas naturales y estanques, almacenamiento de aguas pluviales, podemos utilizar en el revestimiento exterior e interior de las viviendas, en lechadas y pintura, especialmente en la utilización de pinturas podemos ver de que gracias a su color puede tener ciertas características. La cal para pintar se puede elaborar sobre la base superior de los muros. Se aconseja adicionarle un estabilizante natural para que genere una mejor adherencia, una resistencia al contacto. Puede ser utilizada en la fijación de tejas o soleras, tanto interiores como exteriores. Puede ser utilizada en material de decoración de murales, en la estabilización de tierras, en el tema de geotecnia y en el tema de estabilización de terraplenes, para garantizar una mayor resistencia, utilizada, y lo van a ver más adelante, en las materias de carretera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Incrustada en el seno de una montaña del suroriente antioqueño en Colombia, rodeada de frondosos árboles y verdes hojas, al costado de la carretera que une las dos ciudades más importantes del país se encuentra una fábrica que produce uno de los elementos más usados en la vida del ser humano. Se podría decir que todos los objetos que existen en nuestros hogares han requerido del uso de la cal en su fabricación. La producción de esta es uno de los procesos químicos más antiguos conocidos en el hombre, data de civilizaciones ancestrales como la griega, la romana y la egipcia. La cal es un producto de origen natural que se obtiene a partir de las rocas calizas o calcíticas. Está compuesta por óxido de calcio, que es una sustancia sólida en forma de terrones o polvo granular, inodora, blanca cuando es pura. El material comercial en algunas ocasiones puede tener un tono café o amarillo debido al hierro. La cal viva se obtiene calcinando piedra calcita o dolomita
a temperaturas entre 880 grados y 900 grados centígrados, perdiendo el dióxido de carbono en forma de gas, quedando como resultante un producto llamado cal viva, la cual posteriormente hay que hidratar. Hidratar una cal es apagarla, o sea, agregarle agua en las proporciones correctas para hidratar el óxido de calcio en libertad. Al tratar con agua se desprenden grandes cantidades de calor, formándose el hidróxido de calcio, que se vende comercialmente como cal apagada o cal muerta. Por lo tanto, la fabricación de cales comprende dos procesos químicos: calcinación e hidratación. El proceso de obtención de la cal comienza con la extracción de la piedra en las canteras. Esta cantera está ubicada en el municipio de San Luis, al suroriente del departamento de Antioquia. Es la fuente de abastecimiento de empresas como Promical, principal productor de productos del país. Aquí podemos encontrar dos tipos de piedra, la calcita y la dolomita. La dolomita es un mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio. Se utiliza para la fabricación de materiales refractarios. También se utiliza en metalúrgica, manufactura de cerámica, pinturas y cargas blancas, y como componente para fabricar el vidrio. En la agricultura, al igual que la calcita, es una fuente de magnesio y calcio que constituye un fertilizante indispensable al modificar el pH del suelo, logrando regular su acidez, mejorándolo e incrementando el rendimiento de los cultivos. También se utiliza para desacidificar el agua. La calcita es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. Es un componente importante del cemento gris usado en las construcciones modernas. Se utiliza también para pintar superficies, en la industria farmacéutica, como abono orgánico para tierras demasiado ácidas, en la industria metalúrgica del acero y en la fabricación de vidrio. La calcita y la dolomita son extraídas luego de un proceso de explotación donde interviene todo tipo de maquinaria pesada. Después son cargadas y transportadas hasta la planta de trituración ubicada en el sector de Río Claro. Estamos en la planta de Río Claro de Calina Limitada. Al llegar a la planta, la carga debe ser cuantificada para llevar el control de la producción. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Jóvenes. Ingeniero. Bueno, voy a tomar un examen entonces, ya que no hay preguntas. Han debido entender todo muy bien. ¿Te parece? Estaría bueno. Ya tarde, Inge. Alvarado, Firme, ingeniero. Cardona, Firme, ingeniero. Espinosa, Flores, Firme, ingeniero. Guardia, Gutiérrez Justiniano, Gutiérrez López, García, Ingeniero García. Guzmán, Herrera, Firme Herrera, Herrera, ingeniero. López,
Firme, ingeniero. Mancilla, Firme, ingeniero. Martínez Juan, Firme, ingeniero Martínez Juan. Martínez Jocelyn, Paco, Padilla, Firme, ingeniero. Balaguerra, Firme, ingeniero. Pérez, Firme, ingeniero. Ramos, Firme, ingeniero. Rocha, Firme, ingeniero. Rosel, Firme, ingeniero. Salazar, Firme, ingeniero. Sandoval, Taborga, Firme, ingeniero Taborga. Talavera, Firme, ingeniero. Titichoca, Firme, ingeniero. Vázquez, Ingeniero, me saltó. Vázquez, Vázquez, Villegómez, Presente, ingeniero. Villarruel, Firme, ingeniero. Zambrana, Firme, ingeniero. Zárate, Firme, Zárate. Vázquez, María, Inge. Vázquez, Aquí, María, firme. Vázquez, Firme, Inge. Sí, Vázquez. Sandoval, vayan a tomar un cafecito, han dicho vayan a dormir, se fueron para dormir. Ingeniero. Martínez, Jocelyn, Martínez, Jocelyn, Gutiérrez, Ariana, Gutiérrez José, Guardia Carlos, Espinosa, Firme, ingeniero. Espinosa, Sí, Inge. Espinosa. listo jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, disculpe. Escucha. Naomi Martínez no se va a conectar por